me llamo Ricardo Chao, soy profesor de Historia en los Agustinos. Bueno, mi formación es licenciado en Historia, pero estoy especializado en medievalística, en concreto en el Reino de León, ¿no? Además, mi tesis la estoy haciendo precisamente sobre un aspecto muy concreto del Reino de León, que son estos leones que dibujaban en los documentos más solemnes los reyes, que se llaman signos rodados porque van dentro de una rueda. Y bueno, pues digamos que tengo que andar trabajando con documentación medieval todo el tiempo, ¿no? Bueno, también un par de cosinas. Soy también diplomado en biblioteconomía y documentación, trabajo también mucho con los archivos por eso. Y bueno, la verdad es que la charla que quería daros hoy pues es un poco una especie de vistazo muy rápido a lo que es la historia del Reino de León, pero un poco partiendo de sus raíces, porque mucha gente que empieza libros de historia de León a partir del año 910, como que el Reino de León no surge de ningún lado, y realmente sí que tiene unas raíces históricas mucho más antiguas. De hecho hay que retrotraerlas a más de, bueno, prácticamente 1000 años atrás. Entonces, bueno, yo siempre empiezo estas charlas hablando un poco de esas raíces, ¿no? ¿Qué es lo que explica que en esta zona en concreto surja el reino más poderoso de toda Hispania durante una grandísima parte de la Edad Media, durante prácticamente la mayor parte de la Edad Media, ¿no? Que, claro, miramos hoy en día a León y podemos pararnos a pensar, bueno, hoy en día León ya prácticamente no es nada, ha quedado reducido a una provincia y a veces casi ni eso, parece que hay trozos que ni siquiera quieren ser de aquí. Y dices, bueno, realmente, ¿cómo es que existió un reino de León? ¿Cómo es que hubo 20 reyes de León? Y además durante un montón de siglos, aunque curiosamente luego en los libros no aparece nada. Los libros de texto, quiero decir, sobre todo de los colegios, pues yo es un tema que tengo también muy estudiado y muy denunciado, que no merece más que un par de líneas, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente eso, voy a querer dar unas pinceladas para dejar algunas ideas, espero que claras. Haré algunas referencias también a esta zona en particular, porque fue una zona que, como veréis, fue frontera en muy distintas épocas de la historia. Fue frontera con los Astures prácticamente, fue frontera en ocasiones también en combates con los moros, pero también fue frontera entre León y Castilla mucho más adelante, como os enseñaré en un mapa, ¿no? Siempre a la orilla de este gran río, que es el Esla, que, como se suele decir en geografía, se suele decir que las montañas son las que separan, pero eso es mentira. Hay un dicho en geografía que es que las montañas no separan, sino que unen, y que lo que verdaderamente separan son los ríos, ¿no? O sea, que son muchas veces las fronteras. Claro, hoy en día cruzamos un río, tenemos un montón de puentes a nuestra disposición, pero antiguamente no era así. Cada vez que crecía un río se llevaban casi todos los puentes, como mucho había un puente verdadero de piedra, como pensamos hoy en día, en cada río principal, y lo demás eran pontones de madera que arrastraba la corriente, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar, porque la verdad es que materia hay mucha, pero intentaré no ser pesado. Vale, empezamos este viaje un poco antes de la llegada de los romanos, con el pueblo que habitaba aquí, que eran los Astures, que eso mucha gente no lo sabe. Afortunadamente cada vez más gente lo va sabiendo, pero parece que cuando se habla de Astures pensamos en los asturianos y como que vivían ahí al norte de la cordillera Cantábrica y se acabó. Bueno, pues los Astures, como veis aquí un poco sobre un mapa actual, ocupaban la mayor parte de la provincia de Asturias, efectivamente, eran los Astures transmontanos, pero fijaros cómo el grueso de su territorio estaba al sur, en todo lo que es casi un 90% de la provincia de León, más de la mitad de la de Zamora, y este trozo del nordeste de Portugal, ¿no? Eran un pueblo, eso ya, se solía dividir en dos, los Astures transmontanos y los augustanos, que eran los que vivían para nuestra parte, ¿no? Su nombre lo recibían precisamente de este río que tenemos aquí al lado, el Esla, que en esta época se llamaba Astura. Y ese que le da el nombre a los Astures. Esto es una cosa curiosa, ¿no? Tantos asturianos que vienen aquí en verano, sobre todo a esta zona, y que no saben muchas veces que tienen al lado el río que les dio nombre, que no está en Asturias, sino precisamente en León y Zamora. Aquí veis un poco también cuáles eran sus principales centros, sobre todo ya también después de la invasión romana. Aquí bien cerca tenemos el de Lancia, en Villasabariego, que además fue el último sitio donde los Astures presentaron resistencia contra Roma. Que también hay una cosa que mucha gente no sabe. Cántabros y Astures, que eran dos pueblos
prácticamente hermanos, fueron los últimos en ser conquistados por Roma. De toda la península ibérica, los romanos entran en la península ibérica en el 219 a.C., 218. No concluyen la conquista hasta que dominan estos dos pueblos entre el 29 y el 19 a.C., es decir, que tardaron 200 años. Bueno, pues los últimos en ser conquistados precisamente fueron los astures de toda esta zona. Vaya. Siempre digo en plan de broma que si Asterix y Obelix hubieran sido hechos en España, pues habría sido un astur y un cántabro probablemente, ¿no? Bueno, los romanos les costó mucho trabajo conquistar, trajeron, si no recuerdo, entre 7 y 8 legiones, o sea, unos 50.000 hombres. Tras muchas luchas hubo alguna batalla campal, aunque los astures, al saber que eran inferiores en número y en tácticas, lo que hacían era guerra de guerrillas, ¿no? Pero también se sabe que hubo una batalla campal muy importante aquí cerca del río Esla, en la que los astures llevaban las de ganar porque iban con el factor sorpresa. Pero dicen las crónicas que hubo una tribu de los astures que les traicionó, les denunció a los romanos y los romanos ya estaban preparados y les sacaron venciendo. Y que los restos de ese ejército se refugiaron en Lancia, aquí al lado, y que ahí fue donde ofrecieron la última resistencia. Y tanta resistencia ofrecieron que los propios romanos, los soldados que habían luchado contra ellos, querían prender fuego y arrasar y sembrar con sal toda aquella ciudad astur. Sin embargo, el general romano se negó, hicieron una ciudad romana que llegó a ser muy importante. No sé si habéis visto el yacimiento, pero lo que hay ahora mismo excavado no es ni un 9% de toda la extensión de la ciudad astur-romana de Lancia, ¿no? Entonces, esto tiene su importancia porque, bueno, eso, las guerras astur-cántabras del 29 al 19 a.C., pero un tiempo después, en el 74 después de Cristo, ya la era cristiana, se asienta en lo que es la actual ciudad de León, la Legio Séptima, que va a ser muy importante porque va a ser la única legión romana que va a haber en toda la península ibérica a lo largo de toda la existencia del Imperio Romano. Es decir, que se puede decir que la ciudad de León era, bueno, el campamento romano que había en la actual ciudad de León, era la capital militar de toda Hispania, y fue la capital militar de toda Hispania durante toda la antigüedad, durante toda la época del Imperio Romano. Claro, eso ya nos va dando un poco las claves de por qué luego la ciudad de León será tan importante como para ser la capital de un reino. Entonces, por eso hay que explicar estas cosas antes, ¿no? Entonces, bueno, una cosa que puede llamar la atención, sobre todo a los que vivís aquí al lado del río, es cómo puede ser que un río que se llame Astura puede acabar llamándose de una forma tan diferente y llamándose Esla. Bueno, y esto es una cosa que tengo muy investigada. En el próximo libro que estoy haciendo, esto lo saco bastante por extenso. Está todo perfectamente documentado en qué momento pasa, en qué estadios sigue la palabra Astura hasta que da Esla. Bueno, tenemos los romanos, evidentemente, siempre hablan del río Astura, de los Astures, etc. Después de los romanos, en la época de los visigodos, que veremos después, San Isidoro de Sevilla, en los siglos 6 o 7, que vivió entre el siglo 6 y 7, dice, habla de los Astures, nación de Hispania, así llamados porque les rodea el río Astura, habitan protegidos por sus frondosas selvas, es decir, bosques y montes. Vale, esto nos demuestra que en la época de San Isidoro, esta zona, bueno, aparte de otros testimonios, que se llamaba todavía el río Astura, tal cual como en la época de los romanos. Ya estamos hablando, vuelve a existir, en el siglo VI y VII después de Cristo. Luego tenemos un vacío documental, sobre todo debido a la invasión musulmana, de la que hablaremos después, hasta que en la crónica albeldense, a finales del siglo IX, bueno, está aquí en latín, pero luego traducido, habla de unos combates, dice Transflumen Estora. Vaya, aquí ya empieza a cambiar el nombre. Ya no es Astura, sino Estora, ¿no? Ya hay una evolución fonológica, ¿no? Fonética. Dice, esta hueste retrocedió pasando el río Estora a 15 millas de la ciudad. Y luego, más adelante, vuelve a hablar del río. Dice, bueno, esta misma hueste no solo no llegó a Legio, a la ciudad de León, sino que retrocedió sin atravesar el río Estora, Estoram Fluvium, aquí con B, por el castillo de Collanza y Cea, ¿no? Entonces ya vemos esa primera evolución. Ha pasado de Astura a Estora. Luego, esto ya lo tengo yo mirado personalmente, en la colección diplomática del monasterio de Sagún, el Esla sale muy a menudo. Entonces, se va viendo cómo en los documentos del siglo X, de mediados del siglo X, figura como Éstola. Por supuesto no ponen tildes, pero sabemos por ciertas pistas que iba acentuado ahí. Dice, a finales del siglo X ya empieza a aparecer como Éstula, y en un documento ya del siglo XI
Estule, ¿no? El río Estule. Dice, la evolución escrita fue esta, y nos falta la última evolución, que es a mediados del siglo XI. Ya encontré el otro día un documento, que era el paso que me faltaba, donde figura el río como Estla, es decir, ya evolucionado a Estla, ¿no? Entonces, la evolución fonética y filológica, esto no lo he hecho yo no tengo formación de esto, lo ha hecho un amigo mío que es profesor en la Universidad de Oviedo. Con los datos que le he dado yo, la evolución fonética sería esta, desde Astura con U larga, bueno, hasta que al final acaba dando el río Esla. Lo digo porque hay muchos asturianos que no se lo acaban de creer y están empeñados en buscar el Esla en Asturias, pero vamos, está documentado al 100% garantizado que el río Astura es el Esla que pasa por aquí al lado, ¿no? Entonces, ese río Esla era un poco el que marcaba su frontera oriental. Aunque sabemos que tenía que ir un poco más allá, porque, por ejemplo, Ptolomeo, el famoso Ptolomeo, en su atlas que sacó, también sitúa algunos sitios según su pertenencia a distintas naciones, y dice, de los Astures, mete la ciudad de Cegia, que es Cea, con lo cual se sabe que también tenían un poco más allá de lo que era el propio río Esla, ¿no? Que estaban también a esta orilla y un poco para allá. Aquí vemos... No, pero antes se sí, aquí vemos un poco cuál fue la razón por la que entraron los romanos, que fue, pues, explotar el oro, ¿no? Dieron distintas explicaciones, que si los astures atacaban a pueblos aliados de Roma y que ellos no lo podían tolerar, pero realmente sabían que en la Asturia, en la zona de los Astures, había un montón de oro, sigue habiéndolo todavía. Hay sitios de la provincia de León, y en Asturias no digo nada, que todavía sería rentable explotar el oro. Bueno, pues esa era la verdadera razón que se esconde detrás de esa invasión con tantísimos hombres y todo ese empeño que pusieron, explotar el oro. Todos conocemos las médulas, que es lo más espectacular posiblemente, pero se conocen muchísimas más minas de galería, incluso en Llamas de Cabrera, que apareció ahora hace poco, los canales romanos con los que llevaban el agua desde el Teleno a lo largo de decenas de kilómetros hasta las médulas. Ahora mismo están catalogados, me parece recordar, que entre 600 y 800 kilómetros de canales romanos, con lo cual es la mayor obra hidráulica de todo el imperio. O sea, el interés que tenían en hacer estas infraestructuras para llevar agua y hacer la famosa ruina Montium, etcétera, ¿no? Para arrasar el monte, luego lavar los depósitos y sacar el oro, usando por supuesto a miles de personas. Y aparte lo que es sacar el oro con las bateas, como las películas del oeste, que eso se hizo y se sigue haciendo todavía por bastante gente. Aquí ven un poco cuál es la situación del Imperio Romano en su momento de máxima expansión, y vemos los puntos rojos que representan legiones en sitios donde están ya puestas de forma estable. Muchos de ellos, de estos sitios, darán lugar a importantes ciudades, ¿no? Entonces vemos cómo todos tienen la característica, prácticamente todos, de estar en el limes, es decir, en la frontera. Pero llama mucho la atención el caso de Legio, ¿verdad? Está medio ahí, no parece que haya ninguna frontera, pero realmente la había todavía. Los Astures, a pesar de haber sido vencidos en el 19 a.C., se siguieron rebelando. Y en la época de Nerón tenemos noticias por una inscripción de un centurión que hubo una rebelión de los Astures en la época de Nerón, es decir, en el año, como muy tarde, en el 69 después de Cristo. Entonces, claro, nos está diciendo que la zona todavía no estaba pacificada, no estaba tranquila, y los romanos tenían que acabar sacando el oro de aquí y necesitaban la mayor tranquilidad posible. Entonces lo que hicieron fue, como les decía antes, en el 74 después de Cristo, colocar la Legio VII, que fue la única legión puesta en toda la península ibérica. Y esto fue así, en Hispania, que llamaban ellos, hasta la mismísima caída del Imperio Romano en el año 409, como veremos, ¿no? Ya digo que todo esto nos va dando un poco las claves de por qué León y Astorga, que fueron las dos funcionando casi en un tándem. Astorga era la capital administrativa del Conventus Asturum, que llamaron los romanos, de esa provincia romana que hicieron. Entonces, ese tándem entre Astorga y León, Astúrica y León, era importantísimo, eran desde donde se controlaba todo el noroeste de la península. Aquí ven la provincia que hizo Diocleciano en el 298. Hasta esa época la Galaecia había estado también dentro de la Tarraconense, pero bueno,
Es importante porque esto va a ser el núcleo también del Reino de León. Esta provincia romana, que ya ven que empieza a finales del siglo III, llamada Galaecia, muy mal traducida por Galicia muchas veces, pero que abarcaba toda la Asturia, el conventus lucensis, es decir, los galaicos lucenses y los galaicos bracarenses. Esta estructura, esta división administrativa, como vamos a ver, perduró mucho tiempo. Y todavía en los primeros tiempos del Reino de León, incluso hasta el siglo XI, todavía hay muchos documentos que al reino, sobre todo en el extranjero, no lo llaman Reino de León, ni Reino de Asturias, ni nada parecido, sino que lo llaman el Reino de Galaecia. Porque era la administración, la división administrativa romana que todavía perduraba en el subconsciente colectivo. Entonces, todavía hay muchos documentos en los que sale eso, el reino y tal, todavía en el siglo XI, que lo llaman Galaecia. Bueno, el Imperio Romano empieza a desintegrarse, sobre todo a finales del siglo IV, principios del siglo V, como es toda una plétora de pueblos germánicos, algunos que vienen de mucho más lejos, los alanos, se sabe que venían de Persia, ni más ni menos, o sea que algunos se dieron un paseo bastante grande, ¿no? Bueno, pues entran tres pueblos en el año 409, que son los vándalos, los suevos y los alanos. Bueno, vándalos y alanos se acaban mezclando, cruzan el estrecho de Gibraltar y hacen un reino bastante potente en el norte de África, el reino de los vándalos, desde donde atacaron y saquearon Roma, en fin, bueno, fue un reino bastante importante, pero tampoco nos importa demasiado, ¿no? A lo que nos importa son los suevos, que precisamente vienen y se quedan en el noroeste. Al principio tuvieron que compartir el noroeste con los vándalos, pero bueno, al final, como se marcharon, se hicieron con todo el territorio y fundaron un reino del que no se suele hablar mucho, pero que duró más de 180 años, que fue el reino de los suevos. Y además aquí vemos un poco la división de la época romana de la Galaecia, respondía muy bien a esa provincia de la Galaecia, lo único que en ocasiones también se extendieron más hacia el sur. Algunos historiadores ponen el límite en el río Órbigo porque tuvieron una batalla ahí con los visigodos que perdieron, pero ahora se sabe por el parroquial, bueno, unos documentos que se llaman el parroquial suevo, por monedas de oro romanas, suevas, que aparecieron en León, que todo esto pertenecía también al reino suevo, ¿no? Hasta que finalmente el reino suevo cae en el 585 por otro pueblo que había entrado en la península, que son los visigodos, eso sí, mucho más famosos, que acaban con este reino aquí y unifican toda la península ibérica, poniendo la capital en Toledo, ¿no? Pero quiero decir que en esta época todavía las ciudades de León y Astorga pues tenían una gran importancia. La capital para los suevos era, sin embargo, Braga, pero parece ser que es que cuando llegaron, la Asturia correspondió a los vándalos, no sé si los asdingos o los silingos, y esto los suevos, y los suevos pusieron aquí la capital. Cuando luego ya se extendieron, cuando se marcharon los vándalos, ya tenían la capital en Braga y la mantuvieron ahí. Pero bueno, se sabe que, por ejemplo, acuñaron moneda de oro en León, con lo cual la ciudad ya tenía una importancia bastante grande. Con los visigodos mantienen más o menos la división a grandes rasgos de la época romana, lo único que separan la Galaecia en dos ducados. Ellos usaban los ducados como sistema administrativo, cada uno encabezado por un duque, Galaecia propiamente dicha, y la Astura o Asturia, que era todavía esta zona, ¿no? Es en esta época cuando San Isidoro nos dice eso de que los astures viven rodeados por el río Astura, etc. O sea que seguía funcionando tal cual, ¿no? El Dux Asturorum, el duque de la Asturia, sigue funcionando, ¿no? De esta época visigoda hay que destacar también que el rey visigodo Recesvinto hizo un código legislativo, que es el Liber Judiciorum, el libro de los jueces, Foro Juzgo, que a lo mejor le suena más el nombre, en el año 654, y que tiene importancia porque fue la principal obra legislativa de todo el reino visigodo, pero que luego será también el del reino de Asturias y del reino de León, y que mantuvo su vigencia hasta el año 1348, es decir, durante más de medio milenio, fue la obra legislativa básica, no solo de los visigodos, sino de los que vinieron después del reino de Asturias y del reino de León. Vale. El reino visigodo se caracterizó también por tener muchas guerras civiles, era un reino muy inestable políticamente,
y cuando llegaron unos recién llegados a la historia, que eran precisamente los musulmanes, tampoco pudieron ofrecer una gran resistencia. Aquí vemos un poco cómo fue su expansión. Lo que está en color morado es lo que, por donde se expandió el Islam, casi siempre a punta de espada, antes de morir el propio Mahoma, que ya está bien, ¿no? Toda la península arábiga prácticamente, y como en menos de 100 años prácticamente han controlado todo el norte de África, se han tirado hacia Oriente, pero incluso llegan pues hasta la península ibérica, cruzan en el 711, los motivos hay discusión sobre ellos, pero bueno, en el 711 cruzan y en poquísimo tiempo conquistan toda la península. Y no solo conquistan toda la península, sino que llegaron hasta la mitad de Francia. En el 732 son derrotados en Poitiers y ya se retiran de allí, pero vamos que durante un tiempo también estuvieron en el sur de Francia. Aquí vemos en un mapa rápidamente cómo fue esa conquista, y lo que llama la atención es que en 5 años habían conquistado toda la península. Lo que a los romanos les costó 2 siglos, los musulmanes lo consiguen en 5. En 5 años, quiero decir. Claro, ¿cómo lo hicieron? Pues ya digo que porque partían de una situación en la que el reino visigodo estaba muy debilitado, tanto por las guerras civiles como por las continuas revueltas. Hay noticias de revueltas de los Astures, precisamente justo antes de la invasión. Hay noticias también de revueltas de los vascones. En fin, que no era un reino muy pacificado y encima muy debilitado continuamente por esas guerras civiles. En fin, que como se ve, la invasión musulmana fue un auténtico paseo militar, ¿no? Ya digo que desde 711 a 716 conquistaron la totalidad de la península. Claro, en el 722 tiene lugar la rebelión de Pelayo, que todos hemos oído hablar de ella, aunque hay que decir que durante esos 11 años sí que estuvo conquistada toda la península, más o menos, con mayor o menor intensidad. Tampoco es que los musulmanes fueran muchos, se limitaron a controlar los centros de poder y a someter a la población que había dentro de la península. Les dejaban seguir practicando su religión, el cristianismo, pero a cambio de que pagaran un impuesto mayores, que se llama la jizya, y que muchos, en vez de rascarse el bolsillo, pues prefirieron convertirse a la nueva religión y convertirse al Islam, ¿no? Se piensa, según los datos que he consultado, que en menos de 2 siglos se convirtió al Islam casi el 80% de la población que quedó bajo dominio musulmán, ¿no? Siguió habiendo cristianos, pero se acabaron convirtiendo en la minoría, ¿no? Bueno, pues Pelayo, aquella rebelión que empezó en los picos de Europa y que parecía poca cosa al principio, pues inició lo que se llama hoy en día el Reino de Asturias, ¿no? Él y sobre todo su sucesor, Alfonso I, que era su yerno, pues controlaron sobre todo la cornisa cantábrica. Luego ya sus sucesores fueron ampliando el reino, por ejemplo Alfonso II por los flancos, ¿no? Por Santiago de Compostela y por la zona de La Rioja, Cantabria, por ahí, ¿no? En la época de Ordoño I llega allá a la meseta y ya empiezan a controlar la ciudad de León y Astorga, y en la época de Alfonso III, como vemos, ya el reino tiene un crecimiento hacia el sur exagerado, ¿no? Prácticamente duplica su territorio. Bueno, aquí, bueno, no voy a entrar en ello, pero hay una serie de discusiones. Historiadores como Claudio Sánchez Albornoz defendían que aquí lo que hicieron los reyes cristianos fue hacer un desierto estratégico en toda la cuenca del Duero, para que así los musulmanes les fuera mucho más difícil llegar y atacarles, ¿no? Que tuvieran que atravesar un desierto. Bueno, todo eso ahora mismo está muy contestado y prácticamente demostrado que no es así, por un montón de argumentos de toponimia, bueno, no voy a entrar en ello, ¿no? De hecho, ya en época de Alfonso II hubo una batalla muy importante cerca de Astorga y se habla de la gente que poblaba los llanos de la meseta, con lo cual evidentemente no había un despoblado aquí, ni mucho menos. Otra cosa es que se considerara pertenecientes a ese reino cristiano o a la zona musulmana, pero aquí musulmanes prácticamente no quedó ninguno a partir del año 740-750. ¿Por qué? Porque los musulmanes que entraron a la península entraban dirigidos por los árabes, que eran los que venían de la tierra del profeta, se consideraban superiores a los demás por esa razón, eran muy orgullosos, y se quedaron con las mejores tierras del sur. A la tropa, que eran sobre todo bereberes, recién convertidos al Islam, les dejaron lo que consideraban las peores tierras, que era el norte, más frío, tierras más improductivas, en fin, y además con el peligro de aquel enemigo que les había surgido en el norte. Bueno, pues los bereberes se acabaron cansando y entre el 740 y el 750 iniciaron unas rebeliones contra los árabes,
abandonaron todo el noroeste, eso lo dicen las propias crónicas musulmanas, y se marcharon al sur a matar árabes, ¿no? Estuvieron una temporada matándose, pero a partir de ese año, de 740 a 750, todo el noroeste queda, podríamos decir, con un vacío legal, que será ocupado por el reino llamado de Asturias al norte, que de hecho en las primeras crónicas no se llama reino de Asturias, nunca, sino reino de los Astures, ¿no? El Asturorum Regnum, porque se considera todavía la Asturia, claro. Lo que pasa es que al haber quedado reducido solo al norte, esa es la verdadera razón por la que Asturias se llama Asturias, cuando, como hemos visto, tienen la misma razón, o más casi, León y Zamora para llamarse Asturias. Pero, debido a estas circunstancias históricas de quedarse reducido solo a la cornisa cantábrica, quedó reducido el nombre de Asturias ahí al norte, ¿no? Y ya digo que no se llamaron nunca a sí mismos Reino de Asturias ni Reyes Asturianos, sino como mucho el reino, a veces de la Galaecia, pero el reino de los Astures, figura muchas en las crónicas de la época, ¿no? Vale, en el 910 Alfonso III muere, su hijo García I traslada la capital a León, era una ciudad bien amurallada, bien fortificada, ya más central, más cerca de la frontera que se estaba poniendo en el río Duero, entonces se trasladó ahí. Y es el punto en el que se suele decir, bueno, en 910 acaba el reino de Asturias y empieza el reino de León. Eso es una división totalmente arbitraria que hemos hecho los historiadores. En la época no lo vieron como un antes o un después. En el reino de Asturias la capital había cambiado varias veces. Al principio estuvo en Cangas de Onís, estuvo luego en Pravia, luego San Martín del Rey Aurelio y después ya finalmente en Oviedo. Y no decían con cada cambio de capital que pasaba a ser el reino de Cangas de Onís o el reino de tal o cual, no, sino que era el mismo reino. Pues cuando cambian la capital a León pasa exactamente lo mismo. Los reyes siguen siendo los mismos, las instituciones siguen siendo las mismas. La gente no consideró que hubiera un antes y un después de ese cambio de capital, ¿vale? Es una cosa que hemos hecho después los historiadores para compartimentar la historia, pero realmente el reino era el mismo, podemos llamarlo reino astur-leonés, reino de la Galaecia, como se quiera, pero ya digo que en realidad era el mismo reino, o sea que eso de separar muchas veces entre el reino de Asturias y el reino de León es una cosa arbitraria que hemos hecho los historiadores a partir del siglo XIX. Anteriormente, sobre todo al finales de la Edad Media y hasta el siglo XVIII y XIX, a todo esto lo llamaban Reino de León. A Pelayo, en las crónicas de Alfonso X Sabio, lo llaman que fue el primer rey de León, porque existía la leyenda de que Pelayo había tomado ya la ciudad de León. Entonces, en muchas representaciones de la época de los Austrias y demás, salen los reyes de Asturias con el escudo de León. Y bueno, no hay que ir tan lejos. En el Arco de la Cárcel, en la ciudad de León, está situado Pelayo con el escudo de León, tranquilamente. Y además viene una inscripción que esa puerta con esa escultura es en honor a Pelayo, que fue el primer rey de León, porque fue el primero que conquistó la ciudad y tal, ¿no? Entonces ya digo que antiguamente se decía que todo había sido reino de León, ya digo, por una razón equivocada, y que luego también de una manera bastante arbitraria, pues hemos dividido que hasta 910 reino de Asturias y después reino de León, ¿no? En cualquier caso, pues lo que sí que es verdad que a partir del siglo X, a finales del siglo X, ya el nombre del reino sí que empiezan a decir el reino de León o que el rey está en su capital, en León, etc., ¿no? Hay que pensar una cosa, León va a ser la capital del reino homónimo desde el 910 hasta 1230, ¿no? Durante 320 años, más de 3 siglos de existencia. De hecho, cuando después desaparezca, cuando se una el reino de León al reino de Castilla, no va a haber una capital. Hasta que Felipe II puso la capital en Madrid, los reyes van a estar itinerantes y va a ser una corte itinerante y no van a tener una corte estable. Pero se podría decir que desde que León fue la capital hasta que Felipe II la pone en Madrid, hay un vacío ahí que no hay una capital clara, ¿no? Bueno, aquí vemos cómo sería más o menos la extensión del Reino de León a mediados del siglo X, con sus zonas en las que ya aparecen en los documentos, ¿no? Una zona que es Galicia, otra Asturias, otra León en un sentido amplio que llega hasta Zamora y un poco más al sur, y el condado de Castilla en el oriente, que es limítrofe con el reino de Pamplona, que como vemos incluía el condado de Aragón y evidentemente la comparación de tamaños es evidente que el principal reino era el de León, ¿no? Los condados catalanes, que eran parte del reino franco, era la marca hispánica, la frontera sur, podríamos decir, del reino franco, ¿no? Y al sur, al Andalus, que ya empieza a independizarse del resto del Islam, como que se convierte en califato en el año 929, poco después de ese traslado de capital a León,
pues un emir, Abderramán III, decide declararse califa, es decir, jefe no solo político, sino también religioso. Es como una mezcla de emperador y papa, ¿no? Para entendernos. Pues, y se declara independiente del resto del mundo musulmán. Y además unifica todo al-Ándalus con puño de hierro, acaba con todas esas luchas intestinas, y se enfrenta al Reino de León, que empieza a ver que es su verdadero enemigo, ¿no? Todos los años ataca al Reino de León en verano, las aceifas que se llamaban, y muchas veces el Reino de León le devuelve la visita, y bueno, unas veces ganan unos y otras veces ganan otros, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una fecha clave que tampoco suele aparecer en muchos libros de texto, que es en el año 939 la batalla de Simancas. Este Abderramán III, el primer califa, reclutó un ejército que fue el más grande que reunió al-Ándalus en toda su historia. Los propios cronistas musulmanes nos dicen que eran más de 100.000 hombres, más otros que se les juntaron, no se sabe la cifra total. Y se dirigieron directamente a borrar al Reino de León del mapa, para acabar con ese enemigo que tanto le estaba molestando, ¿no? De hecho, tan seguro estaba Abderramán III de que iba a vencer, que fue en cabeza de las tropas, y ya a los muecines de Córdoba les hizo cantar ya la victoria, porque estaba totalmente seguro de que iba a vencer. Ya digo, una vez más, que esto lo cuentan los cronistas musulmanes, quiero decir, que en este caso les intentarían minimizar esa derrota, pero no, en todo momento la reconocen. Bueno, se enfrenta a las tropas leonesas con ayuda de las pamplonesas, que evidentemente no podían ser muchas, en Simancas, en el año 939, y bueno, además de que hubo un eclipse que llamó mucho la atención justo antes de la batalla, porque no sabía cómo interpretarlo los dos bandos, a favor de quién era aquel augurio. Bueno, pues por estrategia y también por un poco de suerte, acaba imponiéndose Ramiro II y vence de una forma absoluta a las tropas de Abderramán III. Tan es así que estuvo a punto de capturar o matar al propio Abderramán III. Abderramán III tuvo que salir corriendo de su tienda personal porque lo iban a capturar y abandonó todos sus objetos. Ramiro II consiguió la cota de oro trenzada con hilos de oro del califa y su Corán personal, que era una obra valiosísima, ¿no? Una obra de lujo de valor incalculable. Nos cuentan también los cronistas musulmanes que lo que hizo Ramiro II fue arrancar las páginas de ese Corán y distribuirlas entre sus nobles y los soldados que más se habían destacado en la batalla. Eso les convirtió en ricos porque Abderramán III, avergonzado por la derrota y por la humillación de haber perdido el libro sagrado, fue con embajadores, pagando auténticas fortunas, hasta que consiguió recomponer todo el libro. Le faltaba una parte que no consiguió encontrar en ningún sitio, a pesar de que Ramiro II le dio permiso para mandar embajadores, y fue el mismo Ramiro II el que la encontró en un rincón perdido del Reino de León. Y en una embajada que llevó a Córdoba, él en persona o sus embajadores, le llevaron el último fragmento, lo cual le volvió loco de alegría y pudo recomponer el Corán completo, ¿no? Esta historia tan curiosa, ya digo que no la cuentan los cristianos, que sería lo más apropiado, ¿no?, para reírse del enemigo, sino que la cuentan los propios musulmanes. Vale, claro, en ese momento el Reino de León se los prometía muy felices. Después de haber vencido a Abderramán III, consiguieron extender la frontera más al sur del Duero y conquistar ciudades como la actual Salamanca, Baños de Ledesma, etc. Pero, bueno, y así fue durante prácticamente lo que quedaba del siglo X, hasta que aparece este personaje en el año 977, Almanzor. Almanzor no era un califa, en realidad era el jefe militar y el visir, bueno, podríamos decir la mano derecha del califa, que era Hisam II, pero el que manejaba todos los hilos de la política, etc., era el propio Almanzor. Bueno, pues Almanzor se dedica a lanzar campañas no una al año como hacía Abderramán, sino un montón de ellas al año. Entre el 977 y el 1002 se cuentan 56 campañas contra todos los territorios cristianos. Ahora, el que más se cebó fue con el más poderoso, evidentemente, con el Reino de León. Los cronistas musulmanes dicen que todas las campañas fueron victoriosas, pero eso no es cierto. Los primeros años, se dedicó a atacar Salamanca, se dedicó a atacar Zamora, atacó la propia capital del Reino de León, pero no consiguió tomarlas. Arrasó los alrededores, volvió a Córdoba y dijo que volvía triunfante, pero realmente no había conseguido su objetivo, que era tomar las ciudades. Entonces aguantaron bastante bien el tipo durante bastantes ataques. ¿Pero qué ocurrió? Que en el 980 y pocos, en el Reino de León hubo una guerra civil entre Ramiro III y Bermudo II. Fue una guerra civil muy cruenta, que por supuesto, como siempre ocurre,
debilitó al reino y le dejó en bandeja a Almanzor avanzar, y mientras los leoneses nos peleábamos, Almanzor pues se dedicó ya sin ningún problema a destruir Salamanca, a destruir Zamora, a destruir León, que la destruyó varias veces. Incluso en el 997 arrasó Santiago de Compostela, donde se había encontrado la tumba del apóstol Santiago. Tuvo en sus manos también Almanzor una cosa, que fue haber destruido la tumba del apóstol Santiago, con lo cual lo que hoy conocemos como el Camino no habría existido. Pero sin embargo también lo cuentan los musulmanes, que cuando entró en la ciudad de Santiago, que la habían abandonado y destruyó todo, y cuando estaban destruyendo la iglesia de Santiago, fue a ver la tumba porque le llamaba la atención y se encontró con que allí sí había una persona, un anciano de barba blanca, bastante venerable, y le preguntó qué hacía allí. Y le respondió que estaba guardando el sepulcro del apóstol. Y dicen que tanto le impresionó la actitud de aquel hombre que respetó la tumba. Ya digo que cómo habría cambiado la historia de España si hubiera destruido ese sepulcro y hubiera quemado los restos o hubiera hecho lo que fuera, ¿no? Sin embargo, parece que los musulmanes sí que tenían también cierto respeto por el apóstol Santiago. Para ellos Jesús era un profeta más, y consideran profetas menores a los apóstoles, y parece ser que hay algún testimonio incluso de algunos musulmanes que también peregrinaban a Santiago, no para venerar como si fuera tal, pero sí que tenían cierto aprecio, ¿no? Entonces puede ser que la verdadera razón que haya detrás de que no destruyera Santiago. Lo que se hizo fue llevarse sus campanas, las campanas de la iglesia de Santiago, y usarlas como lámparas de aceite en la mezquita de Córdoba, ¿no? Luego ya Fernando III, mucho tiempo después, devolvió la visita, y cuando conquistó Sevilla y Córdoba, pues se llevó las campanas otra vez a Santiago de Compostela. Bueno, vemos que eso, destruyó todas las capitales de los distintos reinos cristianos, Pamplona, atacó Barcelona también, en fin, lo llamaron el azote de Dios. Sin embargo, no invadió estas zonas y se quedó en ellas, sino que él parece que se contentó con volver a poner la frontera otra vez en el Duero, ¿no? Dejar la frontera allí, y no tuvo mayor interés, ¿no?, en seguir conquistando hacia el norte. Vale, por no complicarnos con otros reyes y tal, la época, podríamos decir, de los grandes reyes del Reino de León empieza o continúa con Fernando I y Doña Sancha. Aquí vemos la extensión del reino en su época, que además la amplió bastante, otra vez a costa de los musulmanes. Ya estamos hablando de la primera mitad del siglo XI, y vemos cómo aquel califato unido con capital en Córdoba ya no está. Ahora se ha dividido en distintas guerras, y se han formado entre 20 y 30 estados pequeños que se llaman los reinos de taifas, que se dedican a guerrear entre sí. Unas veces absorbe uno a otro, otras veces se independiza. Sí que vemos, y no es casualidad, que los más grandes eran los que estaban en la frontera, eran los que tenían que ser más fuertes para aguantar, ¿no? Pero, claro, esto también fue una situación de debilidad total. Entonces, la aprovecha Fernando I y Doña Sancha, que reinan conjuntamente, porque realmente la que era la reina legal era Doña Sancha. Se podría decir que Fernando I era el rey consorte. Pues lo que hacen es atacar esas taifas, y para permitirles seguir sobreviviendo, les obligan a pagar unos grandísimos impuestos en oro, que se llaman las parias, ¿no? Todos estos reinos, si querían sobrevivir, tenían que pagar al año una cierta cantidad de kilos de oro al Reino de León, bueno, y en algunos casos también a los otros, ¿no? Claro, esto producía otra cosa, producía varias cosas. Una, que el Reino de León se enriquecía, con lo cual podía armar ejércitos más grandes, también embellecer el reino, etc. Y otra, que debilitaba esto porque tenían que subir los impuestos, la población que vivía en los reinos de taifa estaba más descontenta, y estaba incluso en contra de sus propios reyes de sus reinos, ¿no? Entonces, bueno, era una situación bastante curiosa. Lo que hace Fernando I, justo el último año de su vida, primero ataca a Zaragoza porque deja de pagar esas parias. En cuanto se presenta allí con el ejército, el rey de Zaragoza se rinde y le vuelve a pagar unas parias todavía más grandes. Y bueno, aprovecha el viaje y llega hasta la ciudad de Valencia. Allí tuvo una batalla en los arrabales, salió el ejército de Valencia, el ejército moro, y luchó contra el ejército leonés. Y venció Fernando I de forma total. Y cuando ya estaba para entrar directamente en la ciudad, que estaba prácticamente abandonada,
Dicen las crónicas cristianas ya en este caso que Fernando se sintió enfermo de muerte y quiso volver a León a despedirse de su familia, etc. Y lo consiguió, volvió a León y al cabo de pocos días acabó muriendo en la ciudad, ¿no? Pero parece que esto responde a cierta estrategia de Fernando I de que si hubiera tomado Valencia probablemente habría separado en dos, o por lo menos habría tenido una base de operaciones muy grande para atacar al Andaluz desde tanto al norte como al sur, lo cual habría debilitado todavía más a los andalusíes, ¿no? Bueno, Fernando I hizo una cosa que, decíamos, con ese oro, por ejemplo, pues financió las obras de San Isidoro, el Panteón de los Reyes, y la misma Basílica de San Isidoro. Aquí vemos lo más parecido que vamos a ver de un retrato medieval de reyes. Esto es del diurnal de Doña Sancha, es decir, el libro de oraciones que usaba todos los días la reina Doña Sancha, era para su uso personal. Aparte de tener una serie de anotaciones históricas muy interesantes, cuando eran las misas por tal rey que se había muerto o tal, pues casi en la última página viene esta ilustración en la que el ilustrador se representa a sí mismo entregando el libro a los reyes, ¿no? Más es curioso porque parece que se lo está entregando a Fernando y Fernando está señalando a Doña Sancha como diciendo no, que es para ella. Además, el ilustrador pone un escabel aquí para que se vean a la misma altura a Sancha y a Fernando, que eso tenía mucha importancia en la Edad Media. Él se pone como el personaje más pequeño, no porque midiera menos, sino porque esto lo hacían en valor de la importancia de cada uno de ellos. Los reyes son muy superiores a él, ¿no? Entonces, tiene el cuidado de poner a la misma altura a Sancha y a Fernando, porque, ojo, es ella la que lleva la legitimidad del reino por una serie de vicisitudes, ¿no? Vemos aquí también que Fernando tiene un cetro bastante curioso, que es casi un bastón que llega hasta el suelo, y que en la cabeza tiene esa figura, esa cabeza de animal, que parece que ya es una cabeza de león, que nos va hablando esa identificación del animal con el nombre del reino. Lo de legio, que en realidad en latín se leía legio, ya desde muy pronto había derivado a leone o a legione, cosas parecidas. Entonces ya en las monedas suevas hablan de leonem, con lo cual la identificación entre el animal y la ciudad, el sonido era prácticamente idéntico, ¿no? De todas formas, esas ilustraciones que hay de esta época a veces salen con escudos, con los leones y tal, es totalmente anacrónico, porque lo que es la heráldica, lo que es el nacimiento de los escudos y las representaciones heráldicas, empiezan a mediados del siglo XII, o sea que todavía quedaba bastante tiempo, pero sí que es llamativo este y otros detalles de Fernando I en los que se ven cabezas de león. Bueno, aquí vemos la Basílica de San Isidoro, que también se construyó en esta época, el Panteón de los Reyes, que además Fernando, que era de origen navarro, lo estrenó con el cuerpo de su padre, que estaba enterrado por allí, por la zona de Navarra, y se lo trajo hasta aquí para que fuera enterrado. Esto es como lo vemos hoy en día. En la Edad Media y más adelante no se podía andar por aquí, había tal cantidad de sarcófagos que decían que era prácticamente imposible caminar. Lo que pasa es que luego, en 1808 o una cosa así, llegaron los franceses, oyeron que allí estaban enterrados reyes, abrieron todos los sarcófagos para quitar los anillos, collares, todo lo que hubiera, y entonces quedó todo arrasado. Ahora todos los huesos están mezclados, solo se han podido identificar 2 o 3 cuerpos por heridas y cosas peculiares de cada uno de ellos. Pero ya digo que en origen todo esto era un bosque de sarcófagos por el que dicen que era muy difícil circular. De la época de Fernando I también es una cosa que ha salido mucho últimamente en las noticias, que es el cáliz de Doña Urraca, que dicen que se identificó en la época con lo que llamamos ahora el grial, ¿no? El cáliz que usó Jesús supuestamente en la última cena. Vamos a ver, siempre ha sido desde luego uno de los objetos más maravillosos de toda la Edad Media, porque es un cáliz con oro, joyas, etcétera, de un valor artístico e histórico incalculable. Pero bueno, parece que según investigaciones de Margarita Torres, con unos pergaminos musulmanes que se encontraron en una biblioteca de El Cairo, cuentan toda la historia de cómo en época de Fernando I, bueno, a ver, lo primero hay que decir una cosa. Claro, ve esto la gente y dice, pero esto no es el cáliz que hubiera usado Jesús en su cena, ¿no? Tendría que haber sido algo más humilde. Bueno, es que en realidad esto es la composición que hicieron en la Edad Media. Lo que podría ser ese cáliz, en realidad son esta especie de plato de aquí y esta especie de plato de aquí, uno boca abajo y otro boca arriba. Son dos, lo que llamaban los romanos, el equivalente a las copas romanas, ¿no?
De hecho, lo desmontaron en el año 2010 con todo motivo del 1100 aniversario del Reino de León, y sí que parece que son de tipología, son dos copas romanas del siglo I después de Cristo, hechas en ónice, y que lo que hicieron en la Edad Media fue juntarlas pues ya con este nudo de oro, etcétera, etcétera, ¿no? Enriquecerla. Y que además lo hizo Urraca, una de las hijas de Fernando I. Bueno, según estos documentos, que bueno, todavía queda, en mi opinión, queda todavía comprobar que sean auténticos, etcétera, cuentan la historia de que el emir de Egipto, de la zona del Cairo, había ido a Jerusalén, tomó Jerusalén y entre otras cosas se había hecho con la copa que decían los cristianos en la que había bebido Jesús en la última cena. Esa copa se la acabó regalando al emir de Denia, de aquí de España, de un reino de Taifa, porque le había venido, en una época de carestía, le había llevado grano y una serie de regalos. Entonces en agradecimiento le regaló aquella copa, que ya digo que habría que identificar con la parte esta de aquí arriba. Y que el emir de Denia, como era tributario de Fernando I, se le acabó regalando a Fernando I. Claro, todo esto ya digo según estos pergaminos, ¿no? Claro, lo que pasa es que queda la pregunta, ¿por qué no lo hicieron público? ¿No? Si sabían que tenían el cáliz donde se decía que Jesús había bebido la última cena, que sería una reliquia de primer orden, y estamos en la época que había una locura total por las reliquias, ¿por qué se lo callan? ¿No? Esa es la pregunta que todavía no, en mi opinión, no se ha respondido satisfactoriamente, porque tanto Fernando I, que trae las reliquias de San Isidoro de Sevilla, las trae hasta aquí y monta un estarivel bastante curioso, como Alfonso VI, su hijo, que abre el Arca Santa con un montón de reliquias de Jesús y de la última cena. Se supone que en el Arca Santa de Oviedo ahí también hay pan de la última cena y un montón de cosas que, en fin. Pero con eso sí, hicieron una labor de propaganda gigantesca, se creó un ramal del Camino de Santiago. ¿Y por qué, si tenían el cáliz en el que Jesús había bebido la última cena, no dijeron nada, ¿no? A mí es lo que no me cuadra. Ya digo que toda esta historia reposa, en mi opinión, en la autenticidad o no de estos documentos, que supongo que algún día investiguen algún arabista y nos diga si son auténticos o no. Si son auténticos, desde luego la historia vale la pena, pero bueno, ya digo que quedan algunas dudas. Vale, Fernando I, al morir, hizo una cosa que nos puede resultar un poco chocante, y fue dividir el reino entre sus tres hijos. Pero es que pasa una cosa, en la Edad Media, aunque nosotros nos imaginamos una Edad Media de naciones medievales y tal, realmente no tenían un concepto de nación. El concepto que había en esta época era que el reino era pues como el solar del rey, ¿no? Era su terreno y podía hacer con ello lo que quisiera. Y si tenía tres hijos, pues igual que un hacendado, lo dividía entre sus tres hijos y para que cada uno tuviera su parte y se acabó. No tenían un concepto de, no, soy rey de León y no puedo dividir el reino, ¿no? Tengo que mantener la unidad del reino. No, para nada. Porque era su territorio personal, era su posesión personal. Pasa aquí y pasa en toda Europa. Siempre que un rey tiene hijos varones, lo va a dividir, porque no tenían un concepto nacional. Simplemente era un concepto patrimonial. Era su patrimonio y hacía con ello lo que le daba la gana, ¿no? Bueno, lo divide entre sus tres hijos varones. Parece que el mayor, Sancho, le da Castilla, que empieza a ser reino por primera vez. De ser un condado pasa a ser reino por primera vez. Esto en el año 1065. Al segundo, que todas las crónicas dicen que era el hijo favorito, que era Alfonso, que luego será llamado Alfonso VI de León, le deja la mayor parte del territorio, la capital, con lo cual le da cierto prestigio sobre sus otros hermanos, ¿no? Y al menor, que dicen las crónicas que era corto de ingenio, que es un eufemismo para decir que era un poco tontito, pues le da el reino de Galicia, que además no pudo hacer nada porque los nobles se rebelaban continuamente contra él, con lo cual no podía hacer gran cosa, ¿no? Además, no solo les da este territorio, sino las parias que pagaba cada reino de Taifa. Es decir, por ejemplo, el reino Taifa de Zaragoza, sus parias pasan para el reino de Castilla. Las del reino de Toledo, que era el reino Taifa más grande y más rico, para el reino de León. Y los parias de Badajoz y de Sevilla para el reino de Galicia. También era una forma de marcarles un poco las zonas de expansión, ¿no? Por donde podían tirar cada uno de ellos. Ahora bien, tenemos documentos en Galicia donde se ve a Alfonso VI actuando, fundando iglesias, restaurándolas y haciendo cosas en compañía de su hermano, pero siendo el protagonista no García, que era el rey de Galicia, sino Alfonso. Con lo cual hay un historiador, un hispanista, un historiador que estudia la Edad Media de la península, que es americano, Reilly, que dice que en realidad con esos documentos se comprueba que posiblemente en ese reparto
los otros dos hermanos tenían que reconocer la superioridad, o cierta superioridad por lo menos, de Alfonso VI. También en algún documento de Sancho figura por ahí Alfonso actuando en la corte y demás. Pero nunca al revés. Nunca se ve a Sancho de Castilla actuando en el Reino de León, ni al rey García actuando en el Reino de León. Entonces, bueno, ahí queda la cosa. Bueno, la cosa es que se dice en las crónicas, y casi parece una nota de humor, que Fernando I tenía la idea de que al dividir así el reino iba a evitar peleas y que la sucesión iba a ser pacífica. Eso es ridículo, porque ya él mismo había tenido la experiencia. Su padre, que era un rey de Pamplona, había dividido el reino entre sus 4 hijos y se mataron y se masacraron con una alegría impresionante. Bueno, pues esto fue lo que pasó al morir él y sobre todo al morir su mujer, la viuda, Sancha, en el año 1068. Hasta de 1065 a 1068 conviven los 3 hermanos en paz y armonía. Muere su madre, se acabó. Empezaron a pelearse, sobre todo a iniciativa de Sancho, que le gustaba mucho la guerra y estaba todo el día rodeado de hombres de armas, etc. Primero se hace con el reino de Galicia, además de una forma bastante trapacera. Va con 300 caballeros y finge que está haciendo la peregrinación a Santiago. Y cuando su hermano, el rey de Galicia, le sale de encuentro para recibirle, le hace prisionero. Y se hace con el reino de Galicia. Y luego, con el reino de León, con Alfonso, con su hermano Alfonso, tiene 2 batallas que en un caso es una victoria castellana, otra de una victoria un tanto incierta. La cosa es que, bueno, al final acaba haciendo prisioneros a sus 2 hermanos y los manda desterrados cada uno a Reino Taifa, que les era vasallo. A García lo manda a Sevilla y Alfonso VI lo destierra a Toledo, ¿no? Con lo cual, en el año 1072 queda Sancho como rey de todo. ¿Y qué hace para legitimarse como rey? Era rey de Castilla, pero nada más. Lo primero que hace es coronarse en León, porque era la capital. Era la capital del reino de su padre, vuelve a reinar en todo lo que dominaban sus padres y se corona en León, en el año 1072. Pero tuvo un problema. Le duró la felicidad muy pocos meses. En el año 1072, en ese mismo año que se corona, una serie de nobles leoneses y zamoranos se rebelan, dicen que son fieles al rey de Alfonso, que quieren que vuelva Alfonso y sea el rey de León, y Sancho se ve obligado a movilizar un ejército contra Zamora. La somete a cerco, somete el asedio, y en ese asedio pasa un episodio que los castellanos cuentan de una manera, muchos siglos después, y las crónicas de la época cuentan de una forma totalmente distinta. No sé si han oído la historia del traidor, el fementido traidor, Bellido Dolfos, ¿no? Según la versión castellana que cantan los juglares castellanos, pero casi 2 siglos después, dice que Bellido era un caballero que estaba dentro de la ciudad de Zamora, que estaba asediada, y que salió de la ciudad como huyendo, como que era un desertor que estaba huyendo, y que es recibido en el campamento castellano y consigue hacerse amigo del rey, de Sancho II de Castilla, ¿no? Se hace amigo del rey y después de varios días, aprovechando un momento en el que quedan solos, bueno, cuentan los mismos juglares que en un momento que estaba defecando a solas el rey Sancho, va Bellido Dolfos y lo atraviesa con una lanza y vuelve hacia Zamora, ¿no? Por el camino le encuentra al Cid, el Cid de repente tiene como una visión, sabe lo que ha pasado y empieza a perseguirlo, pero Bellido Dolfos le da con las cuerdas en las narices y consigue entrar en Zamora, ¿no? Eso ya digo que es la historia que cuentan los cantares de gesta de castellanos de finales del siglo XII, principios del siglo XIII. Claro, si vamos a la historia silense, más llamada historia silense, que más bien habría que llamar historia legionés, que es la crónica más cercana a los hechos, lo que dice es que no fue así, sino que Bellido Dolfos lo que hizo fue salir a todo galope con el caballo, penetrar en el campamento, matar al rey y volver a todo galope. Y de hecho califica como audaz y osada a toda la acción. Y no solo esta crónica, sino algunas crónicas más tardías, incluso alguna crónica castellana. La de Lucas de Tuy, la de Jiménez de Rada, las dos definen como osado y audaz a Bellido Dolfos. De hecho, ahora lo estoy investigando un poco, y existió realmente Bellido Dolfos, quiero decir, porque podemos pensar que es una figura de romancero y ya está. En la zona de Cea tenía su base, su feudo, podríamos decir. Sale en varios documentos, no era un noble de primera línea, ni mucho menos, pero sí que era un miembro de la baja nobleza, podríamos decir. Y vive antes y vive después de todos estos hechos, durante unos años. Por lo menos hasta el 1076 hay un documento que todavía figura ahí. Pero es que esos cantores de gesta castellanos decían que después de aquella acción, Alfonso VI vuelve, recupera el reino
y aunque le debería estar agradecido, como había matado a un rey, lo mata por regicidio, y la pena de muerte por regicidio era que un caballo tirado de cada extremidad por cuerdas y lo desmembraran, ¿no? Bueno, pues eso es mentira, porque ya digo que Bello de Olfos, el auténtico, el histórico, que sale en los documentos, aparece todavía en el año 1076. Pero es que un hijo de Bello de Olfos además fue muy importante, llegó a ser mayordomo de Alfonso VI y a tener una serie de cargos muy importantes. Bueno, solo para ver un poco también lo que es la historia y lo que se cuenta después. En una época en la que el Reino de Castilla está enfrentado al Reino de León, los juglares de Castilla se inventan también todas esas historias, también se inventa toda la mitología del Cid, que no vamos a entrar en ello, pero, por ejemplo, a que todos sabemos, bueno, o la mayoría, el nombre de las hijas de Elfos. ¿Cómo se llaman? Elvira y Doña Sol, ¿no? ¿Le suena? Bueno, pues es mentira, se llamaban María y Cristina, y están en los documentos de la época. Eso para que nos hagamos una idea de cómo todos los cantares cambiaban todo, absolutamente, y estaban hechos muy después de los hechos históricos. Bueno, ya digo que no entramos en eso porque sería alargar demasiado. Vale, a Fernando, una vez que muere Sancho II en el cerco de Zamora, Alfonso VI vuelve desde Toledo. En Zamora es aclamado rey de todo el patrimonio patrio, de todo el patrimonio de sus padres. Es reconocido por rey también en Galicia y en Castilla. Todo lo del cantar de gesta, lo del juramento de Santa Gadea, es falso. Santa Gadea, lo que es esa iglesia, ni siquiera existía, ni siquiera poblado en esa época. Y es una invención muy posterior, y además es impensable que un rey jure que a un vasallo suyo que no ha matado y tal cual. Bueno, eso es impensable y es una invención de muchos siglos después, no tiene ninguna base histórica. Bueno, Alfonso VI unifica todo el reino, se sigue llamando Rey de León, tranquilamente, en sus documentos después de 1072, porque otra vez está en el territorio de sus padres. Como vemos, también vuelve a cobrar las parias a los reinos de taifas, se enriquece muchísimo el reino, y ya en el 1085 toma Toledo, que tuvo una importancia propagandística e ideológica enorme, porque había sido la capital de los visigodos de toda Hispania, la capital de la Hispania cristiana, por los visigodos. Entonces fue un hecho importantísimo. Se hizo con la ciudad y con toda la taifa, con lo cual aumentó espectacularmente sus territorios. Esto causó pánico entre los musulmanes. Hay poemas y crónicas de los musulmanes. Hay un poema que dice: musulmanes, preparad vuestras monturas y salid corriendo, porque todos los trajes se deshacen por los bordes, pero el traje de Al-Ándalus se ha deshecho por el centro, y ya no es posible convivir aquí y nos van a echar, por toda una serie de cosas, ¿no? Claro, es el momento álgido de Alfonso VI. De hecho, empieza a hacer correrías en verano por todo Al-Ándalus, llega a tener un castillo muy importante en Aledo, desde el que no daba descanso a los musulmanes, eso lo cuentan los mismos musulmanes. Fíjense dónde está, cerca de Murcia, y desde aquí estuvo un montón de años una tropa de leoneses dando guerra y arrasando tanto al norte como al sur toda Al-Ándalus. Bueno, el propio rey, con sus mesnadas, llegó incluso a la punta de Tarifa, y dicen los musulmanes que cuando llegó hasta ahí, en un acto de soberbia, se metió con su caballo en el mar y arengó a sus hombres, porque era la primera vez que un rey cristiano, desde la invasión musulmana, llegaba al extremo sur. Y por lo visto la arenga era que ya quedaba poco para que él unificara, o sea, y echara un poco a los musulmanes, ¿no? Y parecía que iba a ser así. Los musulmanes en las crónicas de la época lo ponen, que están en un momento de pánico total y absoluto. Pero ¿qué ha ocurrido? Que Alfonso casi muere de éxito, porque sus triunfos provocaron que los reyes de taifas cruzaran el estrecho y avisaran a un imperio nuevo que había surgido ahí, que era el imperio de los almorávides. Un imperio que controlaba toda la parte más occidental de África, desde el río Níger hasta el estrecho de Gibraltar. Era un imperio gigantesco, con muchos desiertos, etc., pero un imperio gigantesco, y además de los almorávides, que eran unos integristas musulmanes, una especie de talibanes, por decir, de ISIS, ¿no? Si queremos, por usar un anacronismo, ¿no? Entonces, los reyes de taifas pasan el estrecho y le piden socorro al Tasufín, el emperador de los almorávides, porque Alfonso les está invadiendo directamente. Entonces, sí que responden los almorávides y acaban haciendo la segunda invasión musulmana de la península, porque la primera fue la de 711, pero esta se podría clasificar como la segunda. Aquí fueron varias campañas. En la primera fue, digamos, de tanteo, cruzó el estrecho, pidió ayuda a los reyes de Taifa, solo algunos le dieron tropas,
y se dirigió, parece ser que su intención era atacar Toledo, pero Alfonso VI, que estaba en aquel momento asediando Zaragoza, a punto de tomar Zaragoza, bueno, cuando oyó que un gran ejército cruzaba el estrecho y tal, fue a luchar contra él y se enfrentaron en Sagraja, cerca de Badajoz. Fue una victoria musulmana, bueno, no voy a entrar tampoco en los detalles, parece ser que fue un error de cálculo de los cristianos bastante gordo, pero no tuvo mayores repercusiones porque los almorávides se retiraron otra vez al norte de África. Estaba enfermo de muerte el hijo del emperador y quiso volver a estar en los últimos momentos con él. Luego volvió una segunda vez para tomar el castillo de Aledo, aquel que tenían ahí clavado desde hacía años y que tanto daño les hacía. Volvió a cruzar, pero en esa ocasión los reyes de Taifas ya no le empezaron a dar ayuda, porque se dieron cuenta de que era un integrista, pero de los de verdad. O sea, un integrista musulmán, pues ya digo, estilo los de ISIS. Los reyes de Taifas incumplían muchos mandatos del Corán. Bebían vino, comían cerdo, y eso, claro, era un escándalo para los almorávides. Y cuando vieron que los reyes de Taifas, que los almorávides iban en plan integrista del todo, ya empezaron a arrepentirse. Y empezaron a pedir ayuda a Alfonso y a no darle ayuda a él, ¿no? Y de hecho, cuando los almorávides atacan el castillo de Aledo, fracasan. Fue una victoria leonesa, el primer ataque, no consiguieron tomar el castillo, a pesar de que tenían una tropa bastante numerosa. Ahora bien, ¿qué hizo a la tercera intentona? Que como se suele decir es la que vale, ¿no? La tercera bala vencida. Los almorávides ya se dieron cuenta de que el verdadero enemigo no era Alfonso, ni el Reino de León, sino que era toda la división y la fragmentación de Al-Ándalus. Y lo que hicieron fue ir recorriendo todos los reinos de Taifas cortando cabezas, tomando todas las ciudades. Algunos los deportaron, como al rey de Granada y al de Málaga, pero la inmensa mayoría los cogieron y los cortaron la cabeza y hicieron otra invasión musulmana de la península. Alfonso perdió todos estos territorios que vemos rayados, tanto en la zona de Lisboa, Coria, toda esta zona, pero conservó lo que se había convertido en el principal objetivo de los almorávides, la ciudad de Toledo. Los almorávides, sabemos, como mínimo, 2 veces atacaron la ciudad de Toledo y no fueron capaces de tomarla. Alfonso VI estuvo en persona defendiéndola, ¿no? Entonces se podría decir que sí, unificaron Al-Ándalus, hicieron que perdieran muchos territorios de los recién conquistados, pero su principal objetivo, que era tomar Toledo, los almorávides no lo cumplieron. Luego les pasa una cosa muy curiosa a los almorávides, y a veces lo digo medio en serio, medio en broma, que debe ser que la península ya lleva el germen de la corrupción en sí misma, que nada más llegar aquí hicieron el imperio y a los poquísimos años ya se dividieron otra vez en los segundos reinos de Taifas, volvieron a comer cerdo, a beber vino, en fin, que todo aquel rigorismo musulmán quedó en nada en muy poco tiempo, ¿no? Bueno, Alfonso VI le sucede su hija, Urraca I, fue una época de bastante debilidad del Reino de León porque estuvo en guerras continuas con su ex marido, Alfonso I el Batallador de Aragón. Fue una época en la que se hubieran podido unir, bueno, no sé si... Sí, al morir Alfonso VI, queda Urraca como señora de todo esto, Urraca la reina, no confundir con la Urraca de Zamora. La casan, porque era una situación inédita prácticamente en toda Europa, que una mujer heredara al reino, en solitario. La casan a toda prisa con el rey de Aragón y Pamplona, Alfonso I el Batallador, que ya tenía sus 36 años, vamos, que no era joven, pero ni había tenido matrimonios, ni había tenido hijos, ni nada. Y fue un matrimonio que resultó en un desastre total. Cuentan las crónicas que la maltrataba, que la tiraba al suelo, la daba puñetazos, patadas. Luego hay un cronista musulmán, un embajador musulmán, que cuenta ciertos detalles de Alfonso I que da a entender que podía ser homosexual. La verdad es que es una rareza en la Edad Media, que no tenía ni ningún amante, ni hijos bastardos. Urraca, de un matrimonio anterior, había tenido varios hijos, de hecho uno de ellos era luego Alfonso VII, y sin embargo con él no tuvo ninguno, y él, de hecho, bueno, lo cuento y ya está. Ese embajador musulmán dice que fue a una embajada ante Alfonso I de Aragón y que le vio que estaba rodeado de hombres día y noche, todo el tiempo. Y le dijo que si nunca se juntaba con mujeres, ni por la noche. Y Alfonso I le respondió que un auténtico soldado se rodeaba y vivía y dormía solo con hombres, ¿no? Entonces, el embajador dejaba ahí caer como que era homosexual. Le digo que nunca lo sabremos, pero podría ser una explicación a esto. Que hubiera, si de haber salido bien, en el contrato matrimonial estaba establecido que si tenía un hijo, habría heredado tanto el reino de Aragón y Pamplona como el reino de León. Habría sido un poco como los reyes católicos, pero unos cuantos siglos antes, ¿no? Ya digo que no salió bien, fue una época que al final acabó con un montón de guerras entre
León y Aragón. Aragón había invadido Castilla. Bueno, una época que se recuerda en las crónicas como una época negra y oscura, ¿no? Frente a la época dorada que había sido con Alfonso VI. Bueno, cuando muere Urraca, en 1126 le sucede su hijo, el hijo que había tenido antes de ese matrimonio, que será Alfonso VII, conocido como el emperador. En 1126 se corona en León, como siempre, en la Catedral de León. No hay que confundir con la actual Catedral Gótica de León, sino con la Catedral Románica, que estaba justo en el mismo sitio y la tiraron para hacer la gótica, ¿no? Se coronó normalmente, sofocó todas las rebeliones, venció a su padrastro, el rey de Aragón, bueno, pacificó el reino y empezó a imponer la autoridad del reino de León sobre los otros reinos cristianos, ¿no? De tal forma que en 1135-1136 se hace proclamar emperador. Se corona otra vez en la ciudad de León, en la Catedral de Santa María, en la Catedral Románica, pero ya como emperador. A la coronación asisten los reyes cristianos, que se reconocen vasallos de él, y también algún rey moro, Spadafola, que también se declara vasallo de él. Y entre los nobles también estaba un primo suyo, un nieto de Alfonso VI, que sería muy largo de explicar, que una hija de Alfonso VI se había casado con un conde catalán que fue a las cruzadas, allí tuvieron un hijo que era Alfonso Jordán. Bueno, pues ese Alfonso Jordán era el conde de todo el sur de Francia, de toda la costa sur de Francia, y juró vasallaje a su primo, el rey de León, el emperador de León, con lo cual dice la crónica de Alfonso el Emperador, una crónica de la época, hecha en la corte de Alfonso, que el imperio de León llegaba desde la costa, no me acuerdo cómo lo llamaban, pero bueno, digamos, desde Galicia hasta el río Ródano, o sea, hasta Francia, ahí donde está la ciudad de Lyon, o tal, y es precisamente por eso, porque le habían jurado vasallaje todos los reyes cristianos, incluso ese primo suyo que era conde del sur de Francia, ¿no? Bueno, me estoy alargando demasiado, estoy viendo ahora. Alfonso VII, vemos aquí un poco la extensión, todos los reyes que se declaran vasallos de él, y ya digo que todo el sur de Francia, además en la crónica de Alfonso el Emperador lo llaman así, el imperio leonés, el imperio de León, a veces el imperio de Hispania, pero bueno, con una extensión, como vemos, muy grande, ¿no? El problema que tuvo Alfonso VII fue el mismo que su abuelo, que casi muere de éxito. Cuando ya estaba conquistando un montón de ciudades, llegó a atacar y tomar Córdoba, Sevilla, aunque muy poco tiempo, resultó que llegó otro imperio, que fue el imperio almohade. Los almohades fueron otros integristas del norte de África que otra vez cruzan el estrecho y otra vez invaden todo Al-Ándalus, unificándolo a sangre y fuego, con lo cual sería la tercera invasión musulmana de la península. Y ahí ya había conquistado Almería, Alfonso VII, y otra serie de plazas muy importantes. Y tuvo que retirarse, con lo cual, pues bueno, sus últimos años fueron un poco amargos, pero fue eso, que también fue un poco víctima de su éxito hacia el sur, ¿no? Aquí ya además es cuando empieza la protoheráldica, empiezan a hacer la heráldica. Su abuelo, Alfonso VI, había sido el primer rey de León en acuñar moneda. Él ya empieza a acuñar moneda con el león como símbolo. Aquí vemos algunos ejemplos. Además, muchas veces ponen directamente león, aunque normalmente el nombre que ponían era en latín, legionem o cosas así, pues ya pone león en muchas ocasiones. Alfonso VII muchas veces lo llaman y mal llamado rey de Castilla, rey castellano, rey de tal, no sé qué. En Toledo lo tienen como gran emperador y como que había puesto la capital en Toledo. Pero es falso. Todas sus vida pública, matrimonios, entierros, etcétera, todo lo hace en León. Y de hecho, en su época, hay esta moneda que hay poquísimos ejemplares, no sé si hay 3 o 4 solo, que, a ver si consigo verlo, sí, aquí pone Legio Civitas y aquí Caput Hispania, es decir, la ciudad de León, capital de Hispania, o sea, para disolver las posibles dudas que podían quedar, ¿no? Además vemos que los leones unas veces los hace pasantes, es decir, con 3 patas en el suelo y otra levantada, y otras veces los hace rampantes, según fuera el marco que tenía, pues hacía una cosa u otra, ¿no? También vemos que esto más que leones son gatos, porque en esta época leones no habían visto ninguno, ¿no? Entonces tenían la idea de que era como una especie de gato con melena, y es como lo que dibujan, ¿no? También Alfonso VII, al morir, tenía 2 hijos varones y hizo pues lo que se solía hacer en estos casos, que fue dividir el reino a su muerte.
Precisamente justo unos años antes de morir, bueno, casi un par de décadas, un primo suyo, que era el conde de Portugal, se declara independiente, a pesar de que tienen varias guerras, al final se acaba imponiendo a Alfonso VII, su primo se reconoce vasallo de él, pero al final el Papa acaba reconociendo la independencia de Portugal, y es cuando nace Portugal como reino. Y eso allí lo tienen muy asumido. En Portugal se reconoce como hijos del Reino de León, de Leao, ¿no? Como ponen ellos, y no tienen ningún problema. No así como Castilla, que también fue otro hijo del Reino de León, pero que como funcionó y acabó absorbiendo casi al reino madre, pues no se reconoce tan fácilmente eso, ¿no? Dividió el reino y dejó al primogénito Sancho la corona de Castilla con el reino de Toledo y el reino de Castilla, y al segundo, Fernando, le deja León. Y en el testamento, por lo visto, dejó estipulado que también Portugal tenía que ser de Fernando, o sea que era una división bastante paritaria, ¿no? Pero ese reino de Portugal ya era incontestable y ya no había nada que hacer por ahí. Con lo cual el reino de León tuvo, a falta de un enemigo, que eran los musulmanes, tuvo otros dos, Castilla por el oriente y Portugal por el occidente. Así que tenía tres enemigos que además le amenazaban de cerrarle y no dejarle avanzar por el sur. Pero hay una cosa curiosa en este documento de la época de Alfonso VII, que se ve, está el rey entregando un privilegio a este abad, y se ve al rey sosteniendo un árbol de la vida, este símbolo que es una bola del que sale un árbol, que es un símbolo que sale muy repetido en las monedas leonesas de esta época, es un símbolo religioso, pero que parece que muchas veces se usa también como símbolo del imperio, ¿no? Como una especie de símbolo imperial. Pero si nos fijamos en aquí sus dos hijos, casi como si fueran gemelos, Sancho y Fernando, Sancius y Fernando. ¿Cuál es el que sostiene el símbolo? Pues no lo sostiene Sancho, que era el mayor y el que hereda Castilla, sino que lo sostiene Fernando, que es el que hereda la ciudad imperial, León, ¿no? De hecho, Fernando II después, cuando empieza a gobernar en León, se convierte en el principal rey de toda Hispania y se intitula Rex Hispaniano, ¿no? Rey de las Hispanias. No se atreve a usar el título imperial, pero sí el de rey de toda Hispania, porque fue tutor del rey de Castilla que hubo después, fue tutor también del rey de Aragón, bueno, una serie de cosas que también en la época de Fernando II el reino de León tuvo una gran importancia. La verdad es que es uno de esos reyes olvidados y fue un rey, ya digo, muy importante. Aquí vemos la representación de Fernando II como rey en el tumbo de Santiago y la de su hijo Alfonso IX cuando empieza a gobernar. Ya vemos cómo empiezan a usar el león púrpura sobre fondo blanco, porque era así en la Edad Media. El león de color púrpura sobre fondo de plata, que se llama en heráldica, que es de color blanco o de color gris. Lo de la bandera actual de color granate y tal, eso es una cosa muy posterior y que tiene otra explicación. La bandera histórica medieval y los símbolos medievales del Reino de León son así: león púrpura y fondo de plata, ¿no? Como se ve, por ejemplo, en estas representaciones. Además, el león, si era para disponer en un marco horizontal, se hacía pasante, como en estos dos que vemos aquí, y si era en un marco vertical, como es este escudo, se hacía rampante, que no es más que un león pasante puesto de pie. Si giramos este león así, tenemos prácticamente un león rampante, ¿no? Dependía del marco que se usara. Por ejemplo, aquí tenemos otro que casi nadie se fija. Hay otro león ahí, ¿lo ven? Que asoma la cabecina por aquí y tiene la cola aquí, en el arnés, en el arzón de la silla, pues también hay dibujado un león pasante, ¿no? Se le ve aquí los cuartos traseros y aquí la cabeza, ¿no? Entonces ya digo que dependía del marco que usara. Bueno, Fernando II, ya digo, venció al rey de Portugal, de hecho lo tuvo prisionero, pero como era su suegro, dice las crónicas que tuvo el reino de Portugal en su mano, de volver a meterlo dentro del Reino de León, pero como era muy caballeroso y el rey de Portugal era su suegro, le permitió volver y seguir siendo rey de Portugal, ¿no? También tuvo en su mano el reino de Castilla, porque murió su hermano y el que quedó como rey era un niño muy pequeño, Alfonso, que será Alfonso VIII, y que lo tuvo de tutor y podría haber aprovechado para haberse hecho con el reino de Castilla, pero tampoco, lo respetó y no lo atacó. Pero sí que fue reconocido como rey superior, ya digo que incluso se le nombró tutor del rey de la corona de Aragón, que también era menor de edad, así que ya digo que es otro de esos reyes olvidados, aunque fue un rey muy importante, pero tuvo la desgracia de ser rey de León, y bueno, ya sabemos cómo somos el León para estas cosas. Alfonso IX, su hijo, al morir en 1188, sube su hijo, que tenía 17 años, y lo primero que hace es convocar cortes en San Isidoro
y es la primera ocasión en la historia en la que sabemos que esas cortes, que era para aconsejar al rey y demás, esa curia regia, que se llamaba en la época, es la primera vez que van representantes del pueblo llano, van representantes de las ciudades. Entonces, es las primeras cortes de la historia, realmente, porque hay representantes de los tres estamentos medievales, del clero, de los nobles y también del pueblo llano. Entonces, ya digo que es la primera constancia que tenemos en la historia de Europa en que ocurre esto, y por eso saben que hace un año o dos la UNESCO ha reconocido a León como cuna del parlamentarismo por eso, porque es el germen del sistema parlamentario, ¿no? Representativo. Tampoco hay que llevarlo al extremo, como hacen algunos, sobre todo así muy leonesistas, que dicen que era la democracia, que ya era un sistema democrático. Eso nada, eso era un anacronismo en esta época. Los representantes del pueblo llano no habían sido elegidos en unas urnas libremente, sino que eran los más pudientes de cada ciudad. No tiene nada democrático. Pero sí, de revolucionario lo que tiene es eso, que hay representantes del pueblo llano, o que sean los ricos de las ciudades, y que tienen voz, voto, e incluso tienen que pedir su acuerdo. El rey se compromete a pedir el acuerdo de estas cortes para declarar la guerra, para hacer paces, para aprobar impuestos, para toda una serie de cosas que antes el rey podía hacer libremente, pero ahora se compromete a escuchar la voz de los representantes de los tres estamentos, ¿no? Bueno, en esta época en la que están separados el Reino de León y el Reino de Castilla, vemos cuál era la frontera, y vemos que cruzaba mucho precisamente por esta zona, ¿no? Habíamos visto que esta zona había sido frontera más o menos en la época de los Astures, antes de la llegada de los romanos, también en la época de los suevos, ¿no? Frente a los visigodos. Bueno, pues ahora va a ser también la zona fronteriza entre el Reino de León y el Reino de Castilla, que estuvieron zumbándose la badana todo este tiempo, desde la separación con Alfonso VII hasta 1230 hubo guerras continuas entre León y Castilla. Bueno, vemos aquí por donde pasaba, me parece que tengo una imagen aquí, sí, ampliada, donde se ve la zona, era una zona aproximada. Lo que sí hicieron tanto en Castilla como en León fue fortificar todos los pueblos y villas que había en las cercanías, porque sabían, y así pasó, que iba a haber ataques continuos, ¿no? En la época de las murallas también de Valencia de Don Juan, aunque, bueno, en fin, toda una serie de cosas, ya digo, por ese carácter fronterizo entre el Reino de León y el Reino de Castilla. Y bueno, ya para acabar y no extenderme más, en 1230, cuando muere Alfonso IX, había estado casado con una infanta de Castilla, había tenido un hijo, Fernando, y bueno, por unas maniobras de su madre, cuando muere Alfonso IX, en contra de su voluntad, le sucede ese hijo que había tenido con una infanta de Castilla, Fernando. Será Fernando III, que, eso, en 1230, justo el año de la muerte de su padre, unifica las coronas de León y las coronas de Castilla, ¿no? Con lo cual se empieza a llamar todo Corona de Castilla, sobre todo más adelante. Al principio lo llamaban solo Corona de los Reinos de León y de Castilla. Pero, bueno, que quiero decir, muchas veces llegamos a los libros y charlas que hay por ahí, y en 1230 se unen León y Castilla y se acabó. Como que ya desaparece León, el Reino de León, y no hay más, ¿no? Pues eso tampoco fue así. Esta es la situación, por ejemplo, casi la que hubo casi desde Alfonso X Sabio hasta los Reyes Católicos. Existía lo que se llamaba Corona de Castilla, que también hay algunos por ahí que dicen que no existió. Sí que existió, y con ese nombre, y así lo ponen los reyes. Que se llama corona porque una corona en historiografía es un conjunto de reinos gobernados por un mismo rey, ¿no? Entonces, ¿qué reinos eran estos? Pues estaba el Reino de Galicia, que había sido reino, el Reino de León, que al principio incluía Asturias, pero que en el siglo XIV se crea una cosa que es el Principado de Asturias para que sea gobernado directamente por los príncipes herederos, una especie de entrenamiento, ¿no? Se hizo imitando totalmente el caso de los príncipes de Gales de Inglaterra. Entonces los reyes de la Corona de Castilla crearon el Principado de Asturias, que así lo segregaron de León realmente, también, y el Reino de León quedó, pues eso, lo que era León y un poco de Palencia y de Valladolid, Zamora, Salamanca y la Extremadura, que precisamente la Extremadura se llama así porque era la Extremadura, el extremo sur del Reino de León. Hubo muchas otras Extremaduras, Hubo una Extremadura portuguesa en la zona de Lisboa, que era una región histórica, aunque ahora no se ha respetado administrativamente. Hubo una Extremadura castellana en la zona de Soria y Segovia. De hecho, no sé si es en Soria o Segovia, que su escudo pone Soria, me parece que Soria pura, cabeza de Extremadura, pero de la Extremadura castellana. Y también una Extremadura aragonesa, que en la zona de Zaragoza y por ahí. Quiero decir, que esa historia que dicen por ahí
de que era extrema Dori, ¿no? Que era el extremo del Duero y tal, eso no se sostiene por ningún lado, porque ¿qué pinta una Extremadura en Zaragoza donde el Duero queda más bien lejos, ¿no? Pues ya digo que esa Extremadura, la que conocemos hoy como Extremadura, era la Extremadura leonesa, y así fue durante muchísimo tiempo, ¿no? Era una división que además tenía eso aquel. El Reino de León en sentido amplio seguía existiendo, y de hecho en las Cortes, después de 1230, durante mucho tiempo, durante más de un siglo, se reunían en la misma ciudad las Cortes de León y las de Castilla, pero se reunían por separado. Y había acuerdos distintos para León y para Castilla. Ya digo, León en un sentido amplio, de Galicia, Asturias, León, Zamora, Salamanca, Extremadura, y Castilla por el otro lado, ¿no? Eso fue hasta 1345-1348, que ya, precisamente en las últimas cortes que tuvieron lugar en la ciudad de León, decidió el rey Alfonso XI que ya no iba a haber más cortes separadas y que iba a haber solo unas. También, bueno, vamos a verlo así resumido en la siguiente ya para acabar. También había diferencias en muchas otras cosas, ¿eh? La moneda era diferente. Cuando se unificaron las dos coronas, sí, las pusieron el mismo nombre, pero tenían distinto valor y distinto contenido en plata las monedas leonesas y las castellanas. Y distintas formas, ¿no? Distintas adornos. Las de León tenían el león, etc. Entonces, durante mucho tiempo está el maravedí longo, o moneda leonés, que así la llamaban, que era la propia del Reino de León, que tenía un valor diferente de la de Castilla. Y estuvo, pues, un siglo más o menos funcionando esa diferenciación. Las cortes, como digo, eran diferenciadas. El fuero juzgo se mantuvo como ley básica de todo el Reino de León, no así en Castilla, que usaban lo que llamaban las costumbres y los fueros de otros sitios. El fuero juzgo siguió siendo la ley básica del Reino de León, con su tribunal en la catedral, en la zona de la catedral de León, donde pone locus appellationis, hasta el año 1348, que es cuando Alfonso XI decide que no puede ser que cada reino tenga su propia legislación y pasa un rodillo, crea los ordenamientos de Alcalá y unifica las leyes para toda la corona de Castilla. Pero hasta esa época, y ya estamos hablando de mediados del siglo XIV, tenían un ordenamiento jurídico diferente, el Reino de León y el de Castilla. Luego también una institución, que podríamos decir una especie de provincia que se hace dentro de la corona de Castilla, fue el adelantamiento del Reino de León, que incluía a Asturias, pero que en cierta época se desgaja y tiene su propia audiencia, ¿no? Entonces, el adelantamiento del Reino de León, yo tengo vistos documentos hasta el año 1800, o sea, desde la Edad Media hasta el año 1800. Al principio era itinerante, tenía estas sedes en Sahagún, en Astorga, en La Bañeza, bueno, tenía una serie de sedes por las que iba circulando el adelantado del Reino de León, y era un juez muy popular porque el pueblo ya no podía acudir a él para denunciar a los nobles, por sus tropelías, por sus abusos, etc. Entonces, ya digo que era una institución muy popular. Y además, incluía la actual provincia de León, casi con los límites actuales, pero también con el norte de Zamora, ¿no? Un poco, si cogiéramos Asturias, sería casi prácticamente lo que correspondía a los Asturias, ¿no? Bueno, pues ya digo que esta institución tan importante luego se acabó estableciendo de forma definitiva en León, y ahí fue un poco donde quedó ya tocada, pero se mantuvo con ese nombre hasta el año 1800 por lo menos. Hubo hermandades en las que se agrupaban los concejos de las distintas ciudades, hubo varias hermandades del Reino de León, en el siglo XIII y en el siglo XIV, en las que, por ejemplo, jugó un papel importante Valencia de Don Juan, el concilio de Collanza, ¿no? De Valencia de Don Juan, y era separada de las hermandades de Castilla. Bueno, luego la lengua, ¿no? No hemos hablado de ello, pero el Reino de León, dentro del Reino de León convivieron, sobre todo en la fase final, podríamos decir, tres lenguas. El gallego-portugués, que luego se acabará separando en gallego y portugués, el astur-leonés, el asturiano es la misma lengua que el leonés. Se hablaba y todavía se habla en Asturias, en algunas zonas de León, aunque ahora se está perdiendo mucho, y en Miranda de Douro, precisamente en Portugal, que allí es lengua oficial, ¿no? La única lengua que hay oficial, aparte del portugués. Y también se hablaba el castellano, lo que pasa es que el castellano acabó imponiéndose a las demás, no solo aquí, sino también en Aragón, bueno, en fin, toda una serie de cosas, pero quiero decir que también tenía sus diferencias incluso a nivel lingüístico. Luego, un rey tan poderoso y tan de moda ahora con la serie como fue Carlos I de España, el V de Alemania, en las representaciones de sus reinos, pues claro, no podía faltar el Reino de León, ¿no? Y lo vemos aquí con lo que podríamos llamar la bandera histórica y el escudo histórico. De fondo blanco, pues un león púrpura. Esto es precisamente de cuando es coronado emperador, y esta es al revés, es de cuando muere, ¿no? Y van los representantes de cada reino con sus estandartes
y con las guatrapas de los caballos adornadas, etcétera, ¿no? Quiero decir que el Reino de León sigue existiendo, ¿no? Aunque fuera muchas veces a un nivel teórico ya sin demasiadas atribuciones. En los mapas históricos, que empiezan a finales del siglo XV, pues al principio en ocasiones el Reino de León aparece reducido a lo que les decía del Real Adelantamiento del Reino de León, la provincia actual de León y el norte de Zamora. Pero luego ya enseguida aparece con su extensión, podríamos decir, más histórica, que es las provincias de León, Zamora, Salamanca, con un trozo de Palencia y otro de Valladolid, ¿no? Hay cientos, literalmente cientos de mapas en que todos aparece el Reino de León. O sea, no hay ni uno, todavía no he visto ni uno en el que esto aparezca como Castilla o una cosa parecida, o Castilla y León. Cosas así que digo que no existen. Bueno, y ya para acabar, una reflexión, ¿no? 320 años como reino independiente, mínimo, desde el 910 hasta 1230, en los que hubo 20 reyes. Ya digo, esto tomando como partida el 910 y no asumiendo que realmente el Reino de Asturias y el Reino de León eran el mismo. Pero bueno, tomando eso. Si tomáramos el Reino de Asturias estaríamos hablando de casi medio milenio de existencia, ¿no? Y este reino apenas merece, pues, nada, un par de líneas en los libros de texto, eso cuando sale. Y hablo de los libros de texto de Castilla y León, donde en teoría tienen que haber contenidos de Castilla y León. ¿Pero qué se hace? Se mete, pues, a hablar de Fernán González, de su supuesta independencia del Condado de Castilla, que es totalmente falsa. Se habla del Cid, se habla de toda una serie de personajes de la historia de Castilla y de hechos castellanos, pero de lo que es de la historia de León, de los reyes de León, en los libros de texto de la actualidad no se habla absolutamente nada. Como mucho, en el mejor de los casos, 2 líneas, y hay veces que era casi mejor que no pusieran nada, porque lo que ponen a veces son barbaridades, ¿no? Entonces, bueno, ya dejarles simplemente ahí anotada la dirección de mi blog, Corazón de León, que lleva funcionando desde 2005. Tengo ya en total 900 y pico artículos subidos, de historia, bueno, de todo un poco, ¿no? Pero de historia medieval del Reino de León tengo la mayoría. Entonces ahí pueden también ampliar contenidos si quieren, contactar conmigo, o sea, que también incluso esta letra que uso aquí, que está sacada directamente de un documento de Fernando II y se puede descargar y usar en los ordenadores para rotulaciones o lo que sea, pero es tal cual la letra de esos documentos, pues también en esta página se puede coger y descargar y usar libremente, gratuitamente en los ordenadores. Y bueno, simplemente agradecerles su asistencia y su atención, y bueno, creo que me he enrollado demasiado, espero que sean un poco interesantes.